Capítulo 15. Preludio a las vacaciones de verano. Tercer punto de vista. Izuku estaba actualmente sentado en su oficina preparándose. Todo estaba aquí y era hora de que todo sucediera. Ahora quizás te preguntes de qué está hablando Izuku. Bueno, debido a los errores que espiaban directamente a Shigaraki y su pequeña pandilla de miembros, la Liga de Villanos se estaba preparando para un ataque a UA. No atacarían directamente a la UA, no, apuntaban al campo de entrenamiento de verano que se llevaría a cabo en unas pocas semanas. ¿Cómo descubrieron esto? Te preguntarás. Bueno, era simple por espiar a Shigaraki, pero también estaban espiando al topo sospechoso y pudieron confirmar su teoría de que el individuo era el topo. Izuku decidió no alertar a UA sobre el topo del ataque entrante. El consejo de sus guardias y los tenientes, que ahora incluían a Stein, le preguntaron por qué. ¿Por qué? Todos deben recordar que planeamos derrocar a los héroes y al gobierno. Ayudarlos demasiado no es beneficioso para nosotros. Además, ya que planean atacar el campamento y secuestrar a un estudiante para intentar reclutarlos, lo que dañaría la vida de la UA. Y la reputación de los héroes en general, se convierte en una oportunidad para nosotros. Quiero anunciar nuestra presencia y objetivos al mundo el día en que All Might y All for One estallen. Interferiremos en la batalla y eliminaremos a All for One. Usando las balas antipeculiar temporales tendremos que buscar una buena oportunidad para hacerlo, pero debería haber un momento en el que sea beneficioso para nosotros. Además, me gustaría capturar toda la liga en ese momento. Como tal, en el momento en que comience la batalla con League vs Héroes, quiero que varios escuadrones persigan al Doctor y acaben con él y luego obtengan toda la investigación que puedan antes de destruir todo lo demás. Declaró Izuku y todos asintieron con la cabeza ante sus órdenes. Preguntaron cuál iba a ser el plan general para rebelarse. Izuku revisó los números y la información de su organización y pensó por unos momentos. Tal como estaban las cosas, tenían 500.000 miembros en total. Tal como estaban las cosas, 280.000 estaban listos para el combate, mientras que los demás desempeñaban funciones que no eran de combate y no eran realmente combatientes en absoluto. Entonces el 56% de la organización estaba lista para el combate y contaban con 500.000 de miembros. Aquellos que no estaban en roles de combate no querían pelear, no podían pelear o se los consideraba una mayor prioridad para diferentes necesidades en la organización, como el científico. La organización también controlaba Shizuoka, Yamanashi, Nagano, Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Aichi, Kyoto, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Osaka y Hyogo. Había algunos reductos en estas áreas, pero en su mayor parte, su organización controlaba todo el crimen en estas áreas y las tasas de criminalidad habían caído drásticamente. Tal como estaban las cosas, controlaban todo el crimen en toda la parte media de la nación sin que nadie lo supiera. Sin embargo, Nezu fue suspendido y comenzó a profundizar en estas áreas. Una cosa era que en varias prefecturas disminuyera la delincuencia, pero que en tantas prefecturas no se oyera hablar de ello y tenía que haber una razón detrás de ello. Sin embargo, la Comisión de Héroes lo mostraba como si los héroes estuvieran haciendo algo increíble, de lo que Izuku simplemente se rió. Izuku terminó de pensar y luego habló. Izuku terminó de pensar y luego habló. Mostraremos a la nación y al mundo cómo Vedanta había ayudado. Cómo los héroes habían fallado. Mi objetivo es ver la verdadera forma de All Might mostrada al mundo y planeo anunciarle al mundo la verdad de su peculiaridad sin decir nada. ¿Quién lo tiene actualmente? Si Lemillón se interpone en mi camino, les diré a todos que lo tiene, lo que hará que algunos se acerquen a él, mientras que otros apuntarán a su cabeza en busca de la peculiaridad y tratarán de sacársela de las manos. Exponga a Endeavor en este punto para mostrar la falsedad de la verdadera forma del mundo de los héroes, su peculiaridad. Endeavor, la comisión que intenta convertir a Nezu en su chivo expiatorio, la compra de Aux como niño soldado, etc. Hay mucha evidencia sobre un gran número de héroes que son sucios o que han cometido muchos crímenes que la comisión había encubierto. Algunos incluyen pornografía infantil, asesinato, abuso, etc. declaró Izuku mientras se reclinaba en su silla y dejaba de hablar. Todos se alegraron de que ya era hora de dejar de esconderse en las sombras y tomar más medidas.
Izuku quería que la tecnología de teletransportación se hiciera primero en sus sueños, pero en realidad, no se haría pronto. Estaban tan cerca de estabilizarlo. Podrían hacerlo funcionar durante unos 2 minutos antes de que se estropeara debido a la desestabilización. Las balas permanentes para borrar peculiaridades fueron un experimento fallido. No importa lo que hicieron, no funcionó. Era como si les faltara un ingrediente e Izuku no sabía cuál era, así que descartó la investigación, ya que esas balas solo se usarían en un número limitado de personas. Los temporales harían su trabajo y también obtuvieron la eficiencia de ellos hasta por una semana, por lo que no importaba si no tenían los permanentes o no en este momento. También descubrieron que tenían una versión permanente. Se hizo bombeando a alguien una cantidad suficiente de fluidos antipeculiar que destruyó el factor peculiar en el cuerpo. Ahora bien, quizás te preguntes cómo descubrieron esto. Bueno, digamos que un miembro más nuevo no leyó las reglas y trató de poner sus manos sobre una niña que era hija de otro miembro. Izuku se enfureció ese día y el hombre se había ofrecido como voluntario para ver qué sucede cuando alguien hace correr los fluidos por su cuerpo sin parar durante una hora. Ahora entonces, el hombre no tenía peculiaridades y no mostraba signos de peculiaridad nuevamente y el addon no mostraba ningún factor de peculiaridad presente en el cuerpo. Más tarde fue asesinado después de aproximadamente un mes. Mientras Izuku estaba sentado allí, salió de sus pensamientos sobre la investigación, decidió en ese momento que ellos también realizarían su ofensiva ese día. También vamos a ir a la ofensiva contra el gobierno ese día. Los objetivos incluirán el edificio de la Comisión de Héroes, la propia presidenta de la comisión, la agencia Endeavors, todos los que están sucios en la lista de agencias si son directamente propietarios. No revelaremos nuestra mano sobre la cantidad de tropas que tenemos o qué áreas controlamos. Quiero que tengan que buscar todo eso y poco a poco nos revelaremos en diferentes lugares y tomaremos el control públicamente. Esto los desmoralizará a largo plazo. Seguimos apareciendo y no pueden hacer nada. También debería servir para tener otras áreas bajo nuestro control, ya que la gente debería estar bajo nuestra bandera. Declaró Izuku. Todos estuvieron de acuerdo y pronto se pusieron manos a la obra. Izuku se sentó en su oficina y decidió que iba a visitarla, ella merecía saberlo y no ser tomada por sorpresa. Como tal, llamó a sus guardias para que lo acompañaran en su forma real. Hicieron que el usuario del error también encontrara su ubicación actual para no tener que buscar. Como tal, 5 horas después, Izuku y sus guardias dejaron clones de los guardias en la base. A Izuku no le gustaba hacer un clon de sí mismo sin que él estuviera cerca del clon. La razón de esto es que los recuerdos no se transfirieron entre clones. Entonces, si el clon de Izuku cambió algo con los planes, bueno, estaban jodidos. Como tal, Izuku no quería un clon suyo corriendo sin que él estuviera cerca para escucharlo todo y verlo. Usó un clon de vez en cuando en el laboratorio o para hacer trámites con él en su oficina, pero nuevamente tenía que estar allí para asegurarse de que nada se descarrilara en lo que el clon pensó y él no sabía. A los demás les resultó extraño que él no quisiera que se hiciera un clon de él cuando comenzaron, pero lo entendieron cuando lo explicó y aceptaron rápidamente, ya que los clones operan por sí solos. Poco después de moverse un poco, se colaron en la casa de Incomidorgia antes de que ella llegara de la tienda. La usuaria del insecto informaba de sus movimientos y también de cualquier persona que estuviera cerca de la casa. Como tal, Izuku y los guardias verdes simplemente acecharon en el apartamento. Ella se había quedado en el mismo apartamento e Izuku deseaba que no lo hubiera hecho. Deseaba que ella lo dejara atrás, pero sabía que ella había captado la pista en la carta y sabía que él todavía estaba vivo. Después de esperar unos 15 minutos, Izuku escuchó un sonido proveniente de la puerta principal. Todos los miembros estaban en otras habitaciones escondidos y esperando. Pronto entró, cerró la puerta y entró en la cocina. En ese momento, Izuku abrió la puerta de su habitación donde estaba, todavía estaba llena de todas las cosas de All Might, lo que hizo que Izuku se cansara un poco de la habitación, luego caminó por el pasillo mientras mantenía sus movimientos en silencio y se sentó en el mesa en la habitación.
Inko todavía no escuchó a nadie más en la habitación, pero se puso tensa. Sintió que alguien la estaba observando y se dio vuelta y vio a varias personas en su apartamento, con ella vistiendo atuendos que le parecían familiares. Entonces recordó lo que llevaban. Estos trajes eran los trajes de los miembros de Verdant, excepto el único hombre que tenía un traje diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Sé que estás con Verdant, pero no creo que haya hecho nada para llamar tu atención. Entonces, ¿por qué estás aquí? Inko preguntó un poco asustada. Izuku la miró mientras miraba alrededor de la habitación. Vio a sus guardias alrededor de la habitación. Toga estaba cerca de la puerta custodiándola. 2 veces estuvo cerca de la ventana. El señor Compress y Dabi estaban al otro lado del sofá detrás de Izuku porque querían darle espacio para respirar. No estamos aquí para hacerte daño si eso es lo que piensas, afirmó Izuku, y en ese momento los ojos de Inko se abrieron como platos. Esa voz, Izuku? Preguntó Inko con algunas lágrimas en los ojos mientras Izuku se quitaba la máscara. Hola, madre, dijo Izuku con una leve sonrisa, pero pudo verla llena de tristeza. Sabía que estabas viva, cariño, me alegro mucho de verte, dijo Inko mientras agarraba a Izuku y lo abrazaba. Él solo le dio unas palmaditas en la espalda y los llevó al sofá para sentarse. Dabi y el señor Compress se movieron al otro lado detrás de ellos. Se sentaron allí durante unos minutos antes de que Izuku hablara. Vine a verte una vez más, esto será todo, madre. Ya no podemos vernos y tendrás que denunciarme ante el mundo cuando toque la puerta, dijo Izuku con una sonrisa de dolor. Inko estaba confundida. Ella tenía una idea de que él era parte del grupo Verdant, pero nada más. ¿Qué quieres decir, cariño? Inko preguntó confundida. Izuku suspiró. Madre, soy la líder del grupo Verdant. Lo fundé y planeo hacer mi movimiento. Cuando lo haga me convertiré en el enemigo público número 1. Pronto Japón estará en el caos y preferiría que te fueras. Con toda honestidad, declaró Izuku. Inko estaba estupefacta. Su hijo acaba de decirle que iba a llevar a Japón al caos y convertirse en el enemigo público número 1. Ella no sabía qué pensar. ¿Qué vas a hacer, Izuku? Preguntó Inko y él sacudió la cabeza. No puedes conocer los detalles o usarán al detective detector de mentiras para atascarte. Mamá, ¿podrías irte de Japón? Puedo enviarte a donde quieras. Si te quedas, la gente te acosará por ser mi madre. Te verán como parte de la creación del caos, dijo Izuku, y ella lo pensó pero negó con la cabeza. No puedo dejarte aquí, Izuku. Incluso si el mundo se vuelve contra mí, me quedaré y te observaré mientras haces lo que sea que estés a punto de hacer. Te amaré sin importar lo que hagas, hijo mío. Inko declaró mientras le plantaba un beso en la frente. Ambos sabían lo que le pasaría a ella. En el momento en que alguien que odiaba a Izuku la encontrara, ella iba a morir, e Izuku dudaba que tampoco fuera una muerte simple e indolora. Él le suplicó una vez más, pero ella negó con la cabeza. Ella conocía su destino y estaba bien con él. Ella apoyaría a su hijo hasta el final de todo. Él le pidió que se uniera a la organización, pero ella dijo que no. Ella era simplemente una madre sencilla y saldría así. Pasaron más tiempo sentados allí esperando hasta que llegó el momento de irse. Necesitaba regresar a la organización e Inko dijo que Bakugo vendría pronto cuando salga de la OA en aproximadamente 1 hora, ya que ha estado viniendo desde que Izuku desapareció. Probablemente esté tratando de aliviar su culpa, murmuró Izuku, e Inko lo miró y levantó una ceja. Izuku negó con la cabeza. Él participó en que yo me convirtiera en esto, tengo mucho odio por él y no he decidido si lo mataré o no durante mi derrocamiento. All Might se salvará, pero Bakugo, él ha cambiado, pero no. Que superar sus pecados es la cuestión y en este momento no lo sé, declaró Izuku. Inko lo pensó antes de mirarlo y hablar. ¿Aún te preocupas por sus padres? Ella le preguntó a Izuku. Asintió con la cabeza. Nunca pudo odiarlos por lo que hizo su hijo. No lo sabían, nunca se lo dijeron. Estaban tan ciegos como Inko. No sé qué te hizo, pero ha cambiado mucho. Si sobrevive a sus pecados es una cuestión que debes debatir. Todo lo que te pido es que pienses en ellos cuando llegue el momento de hacerlo. Matarlo o dejarlo vivo.
Recuerda que cuando matas a alguien, se lo estás quitando a otra persona, así que recuerda eso siempre y trata de mantener la muerte en un número mínimo lo mejor que puedas. Declaró Inko mientras lo abrazaba una vez más y percibía su olor y la sensación de su piel. Probablemente esta fue la última vez que tocaría a su hijo o lo vería tan de cerca. Izuku solo pudo asentir con la cabeza y pronto se fueron. Inko se sentó en el sofá antes de guardar la comida. Solo podía esperar y ver lo que le depararía el futuro. Pronto Bakugo llegó aproximadamente una hora después, y ella lo trajo como lo hacía cada vez que venía. Sabía que debería odiarlo, pero esa era la posición de Izuku. Esa era su responsabilidad y el peso que decidió llevar. No juzgaría hasta que supiera todo, e incluso entonces haría todo lo posible por mantener la calma. Su hijo todavía estaba vivo y eso era lo único que le importaba. Capítulo 16. Campamento de verano. Tercer punto de vista. Pasaron unas semanas más y los estudiantes de la OA estaban terminando su primer día en el campamento de verano. Izuku hizo que el usuario de errores esparciera algunos errores en el campamento para vigilar todo lo que sucedía allí. Sin embargo, el propio Izuku estuvo muy ocupado durante todo el primer día y también el segundo día. Ahora quizás te preguntes por qué. Bueno, simplemente habían terminado la tecnología de teletransportación. Pudieron estabilizarlo y funcionar durante largos periodos antes de tener que apagarlo para que el sistema se enfriara y recargara. Como tal, no se confiaba mucho en el usuario de teletransportación, pero aún así era importante. Las puertas de teletransportación en sí eran puntos fijos a diferencia del propio usuario, que podía abrir la puerta a otro punto aleatorio, pero le tomó un poco de tiempo abrirla sin tener un punto en el otro lado ya prefabricado como lo hacían normalmente. Como tal, se convirtió más bien en un teletransportador de batalla a largo plazo, donde sabían que necesitaban un portal en un momento determinado en un lugar determinado, mientras las puertas mismas se colocaban entre las bases de todo el país. Izuku también ordenó que se instalaran puertas en diferentes naciones del mundo. Estas puertas estaban escondidas en un lugar completamente oculto que solo conocían los guardias Verdante y Izuku. Probablemente serían puntos de partida hacia otros países en el futuro o una forma de retirarse en el futuro si de alguna manera perdieran en Japón y tuvieran que huir del país. Como tal, el transporte entre las bases se volvió mucho más fácil y se planearon más bases para el futuro. También tenían una función de autodestrucción incorporada que los Vanguard Guards e Izuku podían activar si una base se veía comprometida para que no les robaran la tecnología. Las bombas acabarían con todo lo que había en la habitación donde estaba la puerta. Ni siquiera el metal sobreviviría fácilmente ya que las bombas estaban diseñadas para causar una gran cantidad de calor y daños. Entonces, mientras esperaban que la liga hiciera su movimiento y tenían a toda su organización en espera, Izuku estaba terminando las últimas puertas de teletransportación. Izuku estaba muy feliz de tener estas puertas terminadas. Pensar que no estaba funcionando porque llevaba una presa 1 en matemáticas que arruinó todo. Pensó Izuku mientras se golpeaba la cabeza nuevamente al recordar ese estúpido error. Incluso un genio como él puede cometer errores en avances tecnológicos complejos que nadie más en la historia de la humanidad ha cometido jamás. Cuando Izuku terminó de configurar el último dispositivo en línea y terminó de conectar todas las bases, un miembro de su organización entró y le dijo que la liga había comenzado sus movimientos y los guardias lo solicitaron en la sala de reuniones. Izuku asintió con la cabeza y se puso en movimiento. Izuku llegó a la oficina y vio a Shigaraki en la proyección de la pared diciéndoles a sus miembros que capturaran a algunos de los estudiantes de la OA para poder convertirlos. Los objetivos eran Hitoshi Shinso y Fukikage Tokoyami. Las razones por las que fueron elegidos probablemente se deban a su pasado, donde fueron acosados mucho debido a sus peculiaridades. Shinso por su peculiaridad de villano y Tokoyami debido a su peculiaridad de naturaleza oscura, que también fue un poco intimidado debido a que parecía tener su origen en el mal, pero no lo entendió tan mal como Shinso ya que su escuela detuvo muchas cosas. Es diferente al de Izuku o Shinso. Como tal, los dos estudiantes serían los mejores para apuntar e intentar reclutar, pero Izuku dudaba que lo hicieran.
Izuku decidió tener un clon de Toga en espera cerca de Wa para informarle a Nezu que su campamento estaba bajo ataque. Izuku había dicho que no ayudaría a los héroes, pero aún así lo informaría, ya que incluso si lo hicieran, sería demasiado tarde para detenerlo ya que ahora estaba en movimiento. En el momento en que Kurihiori abrió un portal para su lado, Izuku hizo que el clon de Toga alertara a Nezu. Izuku también envió algunos clones de Dabi y el señor compresó al campamento. La razón por la que quizás te lo preguntes, se debe al niño pequeño del campamento que tendía a subir a la ladera de la montaña, que estaba demasiado cerca de donde se vio a los villanos explorando el día anterior. Entonces, Izuku tenía los clones esperando al niño en caso de que alguien del grupo de villanos lo persiguiera por el deporte, ya que había un villano conocido como Muscular en su grupo, que en realidad es la misma persona que mató a los padres del niño. Izuku había ordenado a los clones que si Muscular era descubierto, se les permitiera matarlo libremente si tenían la oportunidad de hacerlo, ya que personas como Muscular que disfrutan matar sin ningún motivo más que solo para hacerlo le disgustan a Izuku. Así fue como empezó todo. El clon de Toga había llegado a Wa al mismo tiempo que los miembros de la liga llegaron al bosque. Toga presionó el botón de la puerta y Nezu la dejó entrar. Siguió la misma ruta que la última vez y llegó a la sala de reuniones donde encontró a todos los héroes menos Eraserhead y Black King que estaban en el bosque. Realmente deberían haber enviado gente, pero cambiaron la ubicación varias veces antes de decidirse por la ubicación actual. Pensó Toga. Mi líder quería que le pasara la información que obtuvimos. La liga había reunido sus fuerzas y descubrimos que están atacando su campamento mientras hablamos. Sus estudiantes están en peligro, declaró Toga mientras se separaba y los héroes quedaron atónitos antes de que Nezu intentara llamar a Aizawa. En el momento en que lo hizo, Aizawa respondió y estaba gritando: Nezu, estamos bajo ataque. La liga acaba de aparecer hace unos minutos. Enviar, dijo Eraserhead cuando la línea se cortó debido a que las comunicaciones se bloquearon. Todos estaban en shock, pero pronto se recuperaron y comenzaron a hacer llamadas telefónicas. All Might sabía que no podía hacer nada. Se odiaba a sí mismo por haber agotado su límite de tiempo. En cambio, llamó a su amigo detective y le alertó de la noticia que recibieron y que lo confirmaban. Pronto, los héroes y la policía estaban en una carrera loca para llegar al campamento y cualquier persona local alrededor del campamento llegaría en 10 minutos, pero sería demasiado tarde. Mientras Verdant observaba, notaron que había varios miembros en el grupo de la liga que parecían imitaciones de Stein. Pensé que todos ellos serían rechazados, pero parece que aún así lograron conseguir algunos miembros, dijo Izuku mientras sacudía la cabeza. Stein, que se había unido a ellos en la habitación, maldijo con disgusto. Entonces sucedió. Los clones que enviaron terminaron en conflicto ya que el villano conocido como Muscular había intentado matar a Kota. La sangre de Izuku hervía, sabía que incluso él terminaría matando a niños inocentes probablemente en la guerra que estaba a punto de librar, pero no apuntaría a ellos deliberadamente. Pronto, los clones de sus guardias lucharon contra el villano conocido como Muscular y uno de ellos agarró a Kota y retrocedió hasta una distancia segura. Después de unos minutos lo inmovilizaron y Dabi acabó con él cuando un clon de Toga se llevó a Kota para que no lo viera. Sin embargo, los clones estaban un poco confundidos acerca de qué hacer con Kota, incluso Izuku estaba confundido sobre qué hacer con el niño, ya que no tenían ninguna intención real de involucrarse más en la batalla. Sin embargo, pronto los clones decidieron proteger al niño y llevarlo al albergue. Cuando llegaron, pronto se encontraron con Eraserhead, que estaba luchando con un villano al que remató y noqueó. Vio al Verdant y estuvo en guardia pero no atacó. Luego vio a Kota en una de sus espaldas. Eraserhead, nos encargamos de uno de los villanos que estaba a punto de matar a este niño. Los villanos están muertos ya que no tenemos piedad de aquellos que deliberadamente atacan a los niños. Dabi dijo detrás de su máscara. Eraserhead les agradeció y se llevó a Kota. Además, están apuntando a Itoshi Shinzo y Fukikage Tokoyami. Tienen la intención de reclutarlos a los dos, pero dudamos que eso funcione, así que será mejor que los encuentres antes de que sean capturados.
Nos esconderemos alrededor del albergue ya que nuestro objetivo es asegúrate de que el niño pequeño y los estudiantes no sufran daño. Así que ve a buscar a tus estudiantes en el bosque, ya que probablemente no serán receptivos a nuestra aparición cuando estén bajo ataque de desconocidos en este momento. Declaró Davi mientras los guardias verdes corrían hacia el bosque detrás del área del albergue y se escondían. Eraserhead le dijo a Kota que entrara al albergue y se quedara dentro, pero que informara a Vladkin sobre los miembros Verdant que custodiaban el albergue afuera. Kota sintió con la cabeza e hizo eso mientras Eraserhead lo veía entrar y luego corrió para autorizar el combate de sus estudiantes para que pudieran defenderse. Pronto encontró a Mandalay, cuya peculiaridad podía llegar a todos. Él le dijo que transmitiera un mensaje autorizando el combate y luego también alertara a todos sobre los objetivos. Ella lo hizo y pronto todo se estaba calentando. Habían pasado unos 10 minutos desde que comenzaron los combates y estaban llegando otros héroes locales que ayudaron a mejorar la situación. Pronto la batalla se volvió a su favor y todos los estudiantes se salvaron. Sin embargo, esto todavía fue un éxito para la reputación de UA y del héroe a los ojos del público. La escuela había sido atacada una vez más y no se hacía nada para detener a la Liga de Villanos. Cuando la pelea llegó a su fin, Izuku decidió hacer realidad la batalla final entre All Might y All for One. Decidió filtrar la ubicación de la base de la liga a la OA, pero Izuku descubrió que uno de los estudiantes de la OA colocó un rastreador en el Nomu, por lo que decidió no filtrar esa ubicación ya que ya la tendrían. También haría parecer que su red no era tan buena como realmente era. Izuku también quería permitir que los héroes sufrieran daños durante la batalla. Sin embargo, ordenó a todos sus miembros que abandonaran el área si se encontraban en ella. Izuku desearía tener el control de esa área, pero nunca se atrevió a acercarse hasta que All for One estuvo fuera de escena. Pronto pasaron unos días y la información ya se había filtrado a Nezu. Los héroes estaban formando un grupo de trabajo para lanzar una incursión en la liga. Sin embargo, no tenían idea de dónde estaría ubicado All for One. Endeavor, que acababa de ser autorizado a trabajar unos días después del ataque al campamento, fue enviado a la ubicación de Nomu ya que podía destruir las cabezas con fuego y All Might fue enviado a la ubicación del bar. Todos los demás equipos son iguales al canon, excepto la ubicación de Endeavor. En general, tuvieron tantos pesos pesados como pudieron, pero aún así habían perdido bastantes en el Meta Liberation Attack, o las personas aún estaban heridas y en recuperación. Izuku tenía 6 equipos avanzados y 2 copias de cada persona se enviaron a la ubicación del médico. Izuku había pensado en enviar solo clones, pero se dio cuenta de que hay bastantes Nomu en la ubicación oculta, por lo que si el doctor los usaba, los clones serían eliminados. Entonces el señor Compress tenía alrededor de 12 clones de él listos para destrozar a los Nomu con su peculiaridad, y los equipos avanzados y sus clones se concentrarían en matar al doctor y robar su investigación. No hubo ninguna misión de captura para el médico. También tenían varias inyecciones de balas antipeculiar listas para usar con el médico, ya que no conocían su peculiaridad. También los usarían en Nomu para ver los resultados en Nomu en vivo. Sentados alrededor de la ubicación de All for One, había varias copias de Toga que se habían vuelto bastante expertos en francotiradores. Tenía clones en edificios muy altos a poca distancia de la ubicación directa de All for One. La razón de esto es que las balas de francotirador son balas antipeculiar. Estaría esperando la orden de Izuku para disparar y eliminar a All for One. No sabían si una bala funcionaría o no, pero por lo que vieron de All for One, estaba usando una máscara médica para vivir y tenía que tener peculiaridades que lo mantuvieran con vida. Si desaparecieran, probablemente moriría casi de inmediato. Así, el escenario para la batalla final estaba preparado.